Vamos a hacer una oración y comenzamos con el tema. Oremos. Padre, gracias por este día, gracias por esta noche y gracias por este tiempo. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a concentrarnos en tu palabra y que, Señor, todo lo que salga de mis labios solamente venga dirigido por ti y que sea tu mensaje el que queda prendido en nuestros corazones. Gracias por este momento. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Bien, vamos a comenzar. La semana pasada habíamos hablado acerca de una clase que habló acerca del discipulado. ¿Recuerdas? Espero que todos estén manteniendo la expectativa del discipulado bíblico, que hablamos algunos aspectos acerca de este tema. Es bien importante recordarnos todos qué es lo que vamos a hablar en el año. Es una de las misiones que tenemos como región, poder ser fuertes en el discipulado, fuertes en las relaciones uno a uno o en grupo y seguir recibiendo la dirección que viene de Dios. Quiero decirte algunas cosas acerca del discipulado como introducción. El discipulado es más que todo cualquier cosa que hacemos de manera intencional. ¿Recuerdas? No solamente es tener la intención, sino ser intencional, es concretar las citas para ayudarnos entre nosotros, uno a otro, y llevarnos a todos a tener santidad delante de Dios. Es un proceso de ser transformados a la imagen de Cristo. Recuerdo a todos que esto no es un programa de la iglesia. La iglesia de Cristo no tiene el discipulado como un programa, es un proceso para lograr ser más como Jesús y lo hacemos de manera individual, como ya lo hemos mencionado. Puede incluir algunas cosas el discipulado, por ejemplo, lectura bíblica, una lectura de un libro, ya sea en la Biblia o un libro cristiano, en el que el hombre, el discípulo en cuestión, la discípula en cuestión se juntan con su discipulador y pueden profundizar en el tema del libro. También puede significar hacer un resumen de algún tema que han aprendido juntos, puede significar tomar una clase como un fundamento a la plática, discutirla durante la semana, profundizar. También el discipulado puede significar compartir conocimientos de algún sermón, alguna clase que viste durante la semana, tomarte un café, algo con un té con alguien, y puede significar también inclusive llevar a tus hijos a la casa de otro hermano que tienen hijos en la edad similar, que ellos mismos platiquen de lo que aprendieron a través de las clases de los maestros que les dan los domingos. Es decir, puede significar muchas cosas el discipulado, hasta poder invitar a un soltero, un universitario, un joven a tu casa y hablarle sobre la enseñanza acerca del matrimonio, cuando es el caso, ¿verdad? De la crianza de hijos. Y podríamos seguir en muchos temas. Realmente el tema del discipulado es algo como lo que mencionamos intencional y debería de llevarnos a todos a tener mejores relaciones. Lo que representa el discipulado en la práctica es algo muy amplio. La clave está en que cualquier cosa que hagas debe estar fundamentada en la verdad de la Escritura y ser presentada sobre la base de una relación intencional y amorosa. En pocas palabras, eso es el discipulado. Hoy vamos a leer un texto, un pasaje bíblico que nos va a enseñar acerca de la vida de Simón Pedro, pero sobre todo en cómo Jesús discipuló algunas áreas de su vida hasta verlas cambiar. Este es un hecho inédito, un hecho importante en la Biblia, porque se trata de la pesca milagrosa. Pero ¿qué fue más milagroso? ¿La pesca en sí o el cambio radical que tuvo Pedro una vez que se dio cuenta de su condición humana ante el Señor Jesús? Bien, entonces vamos a ver en proceso las acciones de nuestro Señor en la vida de uno de sus discípulos más queridos. Vamos a ver entonces el tema que hoy nos ocupa es, ¿a qué te está llamando Dios? Sí, porque todo nos está llamando Dios de una o de muchas maneras a tomar responsabilidad de nuestras vidas, de nuestra propia fe y también ayudarnos entre nosotros. Sin más, iremos a la Escritura, a Lucas 5, y voy a dar lectura del versículo 1 al versículo 6 en la Nueva Traducción Viviente. Dice la Biblia así: cierto día, mientras Jesús predicaba en la orilla del mar de Galilea, grandes multitudes se abalanzaban sobre él para escuchar la palabra de Dios.
Jesús notó 2 barcas vacías en la orilla porque los pescadores les habían dejado mientras lavaban sus redes. Al subir una de las barcas, Jesús le pidió a Simón, el dueño de la barca, que la empujara al agua. Luego se sentó en la barca y desde allí enseñó a las multitudes. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar. Maestro, respondió Simón, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada, pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Y esta vez las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse. ¿Te puedes imaginar lo difícil que debió haber sido para Simón Pedro admitir el fracaso ante Jesús? Un día en el que el pescador más experimentado, el hombre de negocio, el hombre emprendedor, el hombre que sabía lo que hacía, no estaba pescando nada. Era un pescador profesional. Desde muy joven fue enseñado en este oficio y era bueno en lo que hacía. Así se ganaba la vida, pero a veces surge algo en nuestras vidas. Cuando vemos un ejemplo como este, tenemos que recordar que inclusive los profesionales en cualquier ámbito de la vida pueden salir a pescar toda la noche y no atrapar nada. Tu vida a veces puede sentirse de igual manera, ¿no lo crees? Nuestras vidas podrían reflejarse ante este ejemplo de muchas maneras. A veces lo mejor de ti simplemente no es suficientemente bueno y a veces te enfrentas a situaciones que están fuera de tu control. No puedes controlar tu economía, por ejemplo. No podemos controlar el clima, no podemos controlar muchas cosas que afectan nuestras vidas. Entonces, ¿qué haces cuando sigues esforzándote en tu trabajo, pero no tienes muchos resultados? No tienes más que demostrar porque te has esforzado tanto, pero simplemente no se dieron los resultados. Aquí vemos entonces cómo Jesús está tratando de enseñar algo a Pedro. Recordemos que este ejemplo, del versículo 1 al 6, Jesús estaba enseñando a las multitudes y la multitud se abalanzaba ante Jesús. Así es que él decide subirse a una barca que era la de Simón Pedro y le pide por favor que la pusiera lejos, un poquito retirado de la orilla. Entonces desde ahí enseñó Jesús y después vino la gran enseñanza para Simón Pedro. Vamos a leer más adelante. Pero antes hagamos esta reflexión. ¿A qué te está llamando Dios a ti? ¿Puedes darte cuenta que del vacío al desbordamiento hay un contraste muy radical? Aquí vemos como una tubería gigante o un ducto derrama un agua cristalina. Y yo creo que cuando uno viene a Jesús, cuando uno hace vida en Cristo, uno está esperando tener ese tipo de vida que se desborda en bendiciones, pero a veces simplemente lo vemos vacío, no encontramos respuestas, no siempre las cosas salen como nosotros queremos. Bueno, en este pensamiento uno tiene que entender algo, uno tiene que ponerse ante una realidad. A veces es tiempo de confesar que tu camino no funciona, de reconocerlo simplemente, y la pregunta es ¿por qué no ha funcionado? ¿De qué depende y de quién depende? ¿Dependerá de los demás? ¿Dependerá de quien no te ayuda como tú crees que debes ser ayudado? ¿Dependerá de alguien que te prometió algo que no te cumplió? ¿De quién depende tu éxito o tu fracaso? Mira, Jesús es el centro de las pláticas en la iglesia. Debería de ser siempre nuestra forma en la cual nosotros nos dirigimos hacia las personas dentro de la iglesia y cuando enseñamos fuera de la iglesia también hablar de Jesús. Somos una iglesia que es cristocéntrica y que enseñamos el cristianismo bíblico. Por cierto, hermanos, estamos próximos a comenzar el proyecto que nuestro hermano Tim Summerly nos ha compartido, que se llama Discípulos en Movimiento. También este programa, algunos se han preguntado si es un programa de tipo emocional o de tipo espiritual. Déjame decirte, es de tipo espiritual. Cristo siempre es el centro de las pláticas, pero Cristo es el sanador de nuestras emociones. Así es que tenemos que recordar esto. Algo que pasa aquí es que tenemos que recordar que va a implicar estar en este proceso de 9 semanas para ser enseñados y reeducados, ¿verdad? Poder ser abiertos con nuestras vidas, fortalecer nuestras relaciones.
Va a implicar leer, va a implicar tomar notas. ¿Hace cuánto tiempo que no tomas tu cuaderno y escribes por ti mismo? A veces ya estamos acostumbrados solamente a aprenderle a la televisión y entrar directamente a la clase y solamente olvidamos lo que se habló, como un entretenimiento. Ojalá que no caigas en ese error. Necesitamos realmente sacar la Biblia, hacer anotaciones. Eso va a requerir 9 semanas, pero también suficiente tiempo para formar nuevos hábitos o rescatar los que alguna vez estuvieron y que ahora ya no forman parte de nuestros días. Tenemos que reconocer que vienen cosas nuevas, no debemos de evadir, tener una mejor actitud. Sin Él, dice Juan, que sin Jesús no podemos hacer nada en Juan 15. Nuestra relación con Dios, ¿cómo ha estado últimamente? ¿Eres de los que toman notas o solo enciendes el televisor, como te decía? No debemos perder los buenos hábitos. Agarra tu Biblia, haz anotaciones, pregúntale a tus hijos si las están haciendo como tú. Volvamos a hacer las cosas que a veces nos cuestan más, pero que valen más la pena. Cristo no quiere que nosotros nos compliquemos nuestra vida, pero cuando nos lleva a hacer algo difícil es porque quiere formar hábitos nuevos en nosotros. Él no nos llamó nunca a una vida fácil, no es que Él nos llame a que nosotros carguemos con una losa pesada que no podamos mover. Pero mira, hoy para poder conseguir tu material de trabajo, vas a requerir copias en PDF, vas a requerir pedir ayuda, información, preguntar. Todo eso tiene que ver en tu propio aprendizaje. Dios nos está cambiando a todos. Nadie nacemos sabiendo. Pero así como Jesús le dijo a Simón Pedro, ¿no has pescado nada? Tienes que ir más al fondo. Y más al fondo de que tus pensamientos, de tus acciones, de tus sentimientos, de tu corazón. Algo no está resultando, ve más al fondo. No tengas miedo, no tengas temor. Ve con humildad y después vas a ver cómo Dios asiste, cómo Dios ayuda y cómo Él quiere que nosotros cambiemos. De tal manera que seguimos a versículos 7 al 11. Este es nuestro texto principal también que vamos a seguir desarrollando. Dice, después de que pasó lo de la pesca, un grito de auxilio atrajo a los compañeros de la otra barca y pronto las dos barcas estaban llenas de peces a punto de hundirse. Cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido, cayó de rodillas delante de Jesús y dijo, Señor, por favor, aléjate de mí. Soy demasiado pecador para estar cerca de ti, pues estaba muy asombrado por la cantidad de peces que habían sacado, al igual que los otros que estaban con él. Sus compañeros Santiago, Juan, hijos de Zebedeo, también estaban asombrados. Y Jesús respondió a Simón, no tengas miedo. De ahora en adelante pescarás personas. Y en cuanto llegaron a tierra firme, dejaron todo y siguieron a Jesús. Impresionante la gran enseñanza que Dios nos está dando aquí. El milagro más asombroso, lo más poderoso que estaba pasando aquí. También, según otro evangelio, como el de Juan, menciona que eran 154 peces. ¿Tú crees que 154 peces pudieron llevar a dos barcas a casi hundirse? ¿Saben? El punto aquí no es cuántos peces sacaron o si eran demasiados para hundir una embarcación. Aquí lo que nos deja clara la escritura es que Jesús es soberano y que de Él dependen todas las cosas en la naturaleza. Él tiene el poder para mover, quitar, para hacer este tipo de milagros, con tener tantos peces para poderlos pescar. Toda la creación le rinde honores. Y aquí está manifestándose un gran poder de Dios. Una sopa, una medicina justo para el hombre que sentía más capacidad en la pesca, como dice por ahí, ¿verdad? Pues una cucharada de su propia medicina, una respuesta a su orgullo, era, mira, yo puedo ser el hijo del carpintero, pero tú me llamas maestro, pero soy tu Señor. Y así le dijo Pedro después de que vio el milagro. Señor, le sorprende. Ya no lo veía solo como el maestro, ¿verdad? Era, Señor, ni siquiera merezco acercarme a ti. El milagro más asombroso lo vemos en la actitud de Pedro.
No fue como alguien que se ganó la lotería, un gran premio, que le triplicaron el sueldo en su trabajo, o que le llegó un bono enorme que no sabe qué hacer y cómo gastárselo. ¿Cómo hubiera sido para ti y para mí de repente no tener nada y alguien llega y te dice, toma, te lo doy, te lo regalo? Seguro te irías a comprar lo que has anhelado por toda tu vida. Te irías a viajar tal vez por el mundo, nos iríamos, ¿verdad? Todos tenemos que reconocer que eso había sido algo sorprendente para alguien como Pedro. De no pescar nada, tener desbordante el recurso, era una señal muy poderosa. Pero bueno, entonces vemos aquí que el milagro, tal vez que Dios quiere poner más en nuestra mente, no es los peces multiplicados, sino cómo rescató la actitud de un hombre que quería usar. Entonces Pedro no fue como el hombre triunfalista, el que pudo haber dicho, yo por mi gran experiencia lo hice. Reconoció que no merecía estar cerca de Jesús, al grado de caer de rodillas diciendo, Señor, no maestro, y reconoce su soberanía, reconoce que está ante Dios. Y entonces, la pesca milagrosa no era más grande de lo que el corazón de Pedro reconoció. ¿Qué reconoció? Jesús empezó un proceso en su vida. Pedro era orgulloso y lo trajo del orgullo a la humildad. Fue terco porque no quería, puso excusas, le dice, ve más al fondo, a la derecha, lanza las redes. Pero si ya lo he hecho durante toda la noche, había excusas como todos podemos ponerlas, terquedad. Simplemente lo trajo de su terquedad a su obediencia. Y cambió ese chip en Pedro después de tener miedo a confiar en Dios. Dejándolo todo, lo siguió. Vamos a ver 3 pensamientos muy simples para poder hacer una reflexión aún todavía más profunda acerca de este tema. Jesús debe estar en tu bote si tú quieres realmente cambiar como lo hizo Pedro y reconocer al Señor y entender que quiénes somos ante Él. Cuando Él nos está brindando oportunidades y quiere trabajar en nuestras vidas, no hay que cuestionarlo. Asegúrate primero de qué, de tener a Jesús en tu bote, de tener a Jesús en tu vida. Él sabe exactamente dónde estás en este momento, dónde estamos en este momento, y cómo a veces nuestro esfuerzo, experiencia no nos da tantos resultados. Nos está diciendo, ve más profundo, lejos de la orilla, aléjate de tu zona de confort. En otras palabras, deja a Jesús ser el centro de tu trabajo, de tu vida, de tu oficio, de tu profesión, de tu negocio, de tus emociones. Deja a Jesús ser el que dirige tus caminos, tus decisiones, y seguro vas a encontrar una respuesta bíblica. Una respuesta que te va a sorprender al grado de sentirte que estás ante el poder soberano de Dios. La Biblia tiene un nombre para admitir cuando nuestros caminos no funcionan. Se llama confesión. Puede ser difícil admitir que nuestros caminos, nuestras decisiones, nuestras maneras no han funcionado. Lejos de ayudar a la gente a acercarse, las alejamos a veces por nuestra forma de ser, tal vez. Algunas razones que pasaron con Pedro. Su orgullo. Regresamos a ese punto. Cuando uno es orgulloso, no quieres que nadie piense que tú no puedes manejar las situaciones. Y en vez de eso quieres parecer que estás a cargo y como si lo tuvieras todo en control. ¿Crees que todo lo puedes manejar por ti mismo? ¿Eres autosuficiente? Inclusive si tuvieras que trabajar doble jornada, 12 horas. Pero tu orgullo es tu orgullo. Otra cosa que estaba pasando con Pedro es la terquedad. No estás dispuesto a cambiar la forma en la que hace las cosas. Ya Jesús le había dicho, ve más al fondo y a la derecha envía esas redes. Pero él puso su sabiduría, su lógica humana, pues ya lo he hecho. Pues, ¿estás hablando con quién? Pues alguien experto. ¿Cómo tú, que tú no sabes, me estás pidiendo que yo haga algo que sé hacer desde muy chico, desde muy joven? ¿Se ves que el mayor enemigo del éxito del mañana es el éxito de ayer? Ahí estaba la terquedad de Pedro, pero también estaba su miedo. No puedes admitir cuando tienes miedo de que has pescado toda la noche y no has capturado nada. Temes que la gente piense menos de ti, porque él podría dirigirlo en una dirección
que tú no quieres, si tú le das a Él el encargo de tus temores, Él te los puede quitar y te va a dirigir a donde tú no quieres, pero donde Él te va a ayudar a crecer. Es hora de confesar, de reconocer que nuestros caminos no están funcionando. Hay que soltar el orgullo, hacer a un lado la terquedad y el miedo, y entonces ve cómo Jesús puede tomar tu barco y llenar tus redes hasta desbordarse, de lo vacío al desbordamiento. ¿Con qué te cuesta más enfrentar tus días? ¿Te está costando más tu orgullo, tu terquedad o tu miedo? Es una pregunta que debemos de hacernos todos. La segunda cosa, obedecer a Jesús de manera más profunda. Esto fue lo que le dijo Jesús. Recuerda, Él sabe exactamente dónde estamos parados. Hay que soltar el orgullo, la terquedad y el miedo. Simón Pedro sería llevado por un proceso para recuperar su humildad, su obediencia, su confianza en Dios. No las tenía y necesitaba retenerlas. ¿Por qué no pasamos un tiempo con el discipulado y con el discipulador y confesamos cómo han estado nuestros días últimamente? Podemos hablar abiertamente una vez que ya lo hemos hecho con Dios y pedir una reflexión. ¿Por qué no está funcionando conmigo? ¿Qué me falta? ¿Cuál es ese paso práctico que puedes dar para comenzar a seguir el camino de Dios en lugar de seguir el camino a tu manera? Si quieres que tu vida se convierta del vacío al desbordamiento, entonces da a Jesús el control completo de tu vida, incluyendo tu posición, donde tú eres dueño, tu carrera, tu negocio, tus habilidades. Un ejemplo de esto es que Simón Pedro dejó que Jesús subiera a su bote para poder enseñar a algunas personas de pie en la orilla. El barco representa tu carrera, tu profesión, tu trabajo, igual que representa todo el sustento. Simón Pedro entonces estaba ante el Señor. ¿Qué significa para ti, hermano, dejar a Jesús en tu bote? Va a significar que dedicas a Él todo lo que eres y tal vez sigas a Jesús y tal vez puedes decir, tengo tanto tiempo en la fe, pero necesitas hacerlo parte de tu vida y de tus decisiones. ¿Recuerdas ese estudio del señorío? Tenemos que dejar que Él sea el Señor de nuestras vidas. ¿Le has dado tú el control de tu vida últimamente o eres tú el que controla todo? Por último, y debes escuchar su orden. Por consecuencia, una vez que tú haces esto con Jesús, puedes escuchar su llamado, su dirección. ¿Y qué dijo Pedro? Si tú lo dices, lo voy a hacer. No lo entiendo, pero si tú lo dices, lo voy a hacer. Él sabe exactamente dónde estás. Cuando Simón Pedro le dio su trabajo, Jesús fue bendecido con resultados increíbles. Pero no te pierdas la secuencia. A veces pensamos, Dios, hazme realmente exitoso en los negocios, quiero que me vaya bien en mi trabajo, y una vez que me vaya bien, te voy a servir, hasta te voy a dar más tiempo. Es incorrecto, el orden no es así. Es exactamente lo contrario. Pero Pedro primero le dio a Jesús el control de su trabajo. Entonces Jesús bendijo el trabajo de Pedro con una enorme bendición. Obedeció la orden. Ojo aquí, no solamente, yo no estoy diciendo que tú obedeces y todo te va a ser multiplicado de manera inmediata. A veces sabemos que no es así. La obediencia tiene sus premios y está altamente valorada por Dios, la obediencia. A Él le agrada que seamos obedientes a su causa, a su llamado. Pero a veces aún obedeciendo no tenemos resultados. Eso significa simplemente que Dios está tomando su tiempo en su soberanía para enseñarnos algo que quiere enseñarnos a medida de nuestro tiempo humano. Es probable que a corto, mediano o largo plazo encontraremos una respuesta, pero no nos desesperemos. Él quiere que confiemos en Él. Mateo 6:33 dice, busca el reino de Dios por encima de todo y vive con rectitud, y Él te dará todo lo que necesites. Jesús mismo nos dice, la forma en la que funciona es buscar primero el reino por encima de todo, de ti mismo, de tus propios pensamientos. Luego vive con rectitud, porque a Él le agrada que nosotros seamos rectos. Y Él te va a dar todo lo que necesites. Es la promesa que del mismo Jesús sale para todos nosotros. Amén. Vamos a hacer una conclusión y vamos a ir viendo qué es lo que pasó aquí con Pedro. Hay dos momentos importantes. El verso 8 dice,
Cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido, cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: Señor, por favor, aléjate de mí, soy demasiado pecador para estar cerca de ti. Y en el verso 10, Jesús dice, enseña aquí, sus compañeros Santiago, Juan, hijos de Zebedeo, también estaban asombrados, pero mira lo que dice Jesús. Jesús respondió a Simón: no tengas miedo, de ahora en adelante pescarás personas. Reconoció quién era él en su condición. ¿Tú reconoces tu verdadera condición en la actualidad? A todos nos es importante reconocer dónde estamos. ¿A qué te está llamando Dios? ¿A crecer? ¿A reconocerlo más quién es Él? ¿A no olvidarte de tu humanidad, de tus fallas, pero que además hay esperanza cuando Él nos llama y nos da la oportunidad de cambiar? Cuando quieras que Dios haga algo por ti, ponlo primero en el área que más te cuesta, donde te crees más experto. ¿Quieres que Dios bendiga tu tiempo? La pregunta es si le estamos dando la primera hora del día, todos los días de nuestras vidas. ¿Quieres que Dios bendiga tu dinero? ¿Le estás dando al menos tu 10% de esos ingresos? No importa lo que sea, ¿le estás dando a Dios de vuelta? ¿Quieres que Dios bendiga tu trabajo? Dale el control. No importa lo exitoso que seas, dale el control. Sube a Jesús a tu bote y verás que tu vida va a cambiar de vacía a desbordante. ¿Cómo se vería si le dieras el control de tu trabajo a Jesús? ¿Cuáles son tus temores o preocupaciones acerca de hacer a Dios el centro de todo lo que haces y vives? ¿Cómo quieres que Dios te bendiga en tu carrera, en tu vocación, en tu rol, en tus negocios? ¿Qué crees que quiere que tú hagas primero? Ve más al fondo, arrójalas del lado derecho y después sorpréndete del milagro que Dios está por hacer. Recordemos esto para finalizar. ¿A qué nos está llamando Dios? Mira, todos podemos tener excusas como las tenía Pedro. Y buenas excusas que tenía Pedro. Para no hacer algo, le ponemos excusas a Dios siempre. Pero vamos a lo más profundo, lejos de la orilla. ¿Saben cuál va a ser el milagro más sorprendente? No es cuántos peces vio Pedro salir del agua. El milagro más sorprendente es que Simón Pedro pudo volver a una actitud en su corazón que había perdido. Recuperó humildad, recuperó tener más confianza en Dios y recordó que él podía ser obediente a la causa de Cristo. Del orgullo a la humildad, de la terquedad a la obediencia y del miedo a la confianza. Asegúrate de tener a Jesús en tu barca. Ya no tengamos más miedo de enfrentar lo nuevo. Mejores tiempos están por venir y Jesús nos quiere llevar más al fondo. Es tiempo de cambiar, es tiempo de experimentar, es tiempo de saber qué puede funcionarnos más profundamente. ¿A qué nos está llamando Dios como iglesia y como región sur? Recuerden, del vacío al desbordamiento. A Dios a la gloria. Toma tus propias decisiones y que Dios te bendiga, hermano. Hasta muy pronto. Gracias.